Bueno, vamos a empezar, si os parece. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Volvemos a tener una nueva jornada de las meriendas del CEDIM y en el día de hoy contamos con nuestra compañera, así lo es, con Liz Rosa. Ella es una mujer joven, abogada, activista de todo el desahucio Granada 15M. Comenzó a trabajar y a conocer el movimiento y eso le dio pie incluso a hacer un cambio importante para ella y para nosotros también. Cambió lo que era el trabajo de fin de carrera. Su trabajo de fin de carrera versó sobre el tema justamente de lo que vamos a hablar: crisis económica, desahucio y derecho a la vivienda. Para nosotros, como movimiento, como este desahucio Granada 15M, entendemos que es muy importante contar con personas como Liz, que nos dan el apoyo y una visión distinta, que es muy importante dentro de nuestro movimiento. Evidentemente hay mucha gente con coraje que lucha, pero que es fundamental conocer también cuál es la legislación y qué es lo que nosotros debemos exigir que se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin más, pues escuchamos a Liz y, bueno, Liz también comentado forma parte del colectivo de la Ribera, que es el colectivo este que nos permite que haya un montón de actividad en este barrio, un montón de movimientos sociales, un montón de gente que está luchando y que está trabajando en el barrio del CEDIM y que tiene un lugar donde reunirse, que es este local de la Ribera. Por lo tanto, adelante y gracias. Pues muchas gracias por la presentación y también muchas gracias a todos por venir, porque es sábado por la tarde y el tiempo además tampoco acompaña. Pues como bien ha dicho Encarna, la exposición de hoy va a tratar sobre el derecho a la vivienda, sobre qué protección jurídica tiene este derecho y sobre la situación en la que nos encontramos ahora mismo en un contexto de crisis. ¿Qué propuestas legislativas podemos hacer o qué cambios legislativos podemos hacer para mejorar la situación actual de este derecho? Para empezar, tenemos que saber que el derecho a la vivienda se enmarca dentro de lo que se conoce como los derechos sociales. Los derechos sociales, para que sepamos de lo que estamos hablando, son, pues, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho al acceso a la sanidad, el acceso a la educación, el derecho también a la vivienda, el del medio ambiente, también se mete dentro de esos derechos sociales, etc. Y son unos derechos que no surgen de la nada, no surgen desde el momento en el que empiezan a proclamarse derechos, no surgen así porque sí, sino que son consecuencia también de una evolución histórica y efectivamente pues, de una consolidación histórica de una serie de conflictos sociales. Los derechos sociales y el derecho a la vivienda surge con un modelo de Estado en concreto, que es el Estado social. Yo no voy a hacer aquí una evolución exhaustiva histórica de cómo va evolucionando el modelo de Estado y de qué derechos se van consolidando en función del Estado en el que nos movemos, porque yo no soy especialista en historia y eso habrá gente que lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero sí es cierto que el modelo de Estado que ha habido en cada contexto histórico ha tenido que ver con qué derechos se han consolidado y con qué normas se han proclamado y se han dictado en ese contexto. El Estado social tímidamente surge durante el periodo de entreguerras, pero de forma muy tímida, porque realmente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial pues, no se permite que se pueda desarrollar mucho más, pero sí es cierto que en el periodo de entreguerras empezamos a encontrar en las constituciones de la época, estoy pensando por ejemplo en la Constitución de México de 1917 o la Constitución de la República de Weimar del 19, estoy pensando en esas constituciones donde tímidamente ya se van introduciendo algunos derechos de protección social. Por ejemplo, revisando nuestra propia historia, en la Constitución de la Segunda República, también es la primera vez en la que nuestro sistema jurídico reconoce el derecho al trabajo, la protección en caso de la protección en caso de orfandad, la protección de la infancia y, en fin, el resto de derechos sociales que estábamos diciendo. Tradicionalmente, luego volveremos un poco con la configuración que tienen estos derechos dentro del modelo del Estado social, porque es el último modelo estatal en el que nos hemos movido, aunque ahora se esté desmantelando, ¿no? Pero es la última referencia que tenemos. Pero antes de volver a esa cuestión, sí interesa que seamos muy conscientes de cuál ha sido la división que ha habido de los derechos humanos en general, o de los derechos fundamentales. Desde el punto de vista jurídico, me refiero. Tenemos unos derechos que son los que se conocen como derechos de primera generación, o los primeros derechos que surgen cuando se produce la revolución liberal,
son los derechos que vendrían a incluirse dentro de lo que se conoce como derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el derecho, ahí se enmarca fundamentalmente la propiedad y la libertad. La libertad en sus distintas manifestaciones, aunque no todas, porque tampoco la libertad, todas las libertades no se consiguen de buena primera, sino que efectivamente son consecuencia también de un proceso de evolución histórica. Posteriormente, eso sería el primer grupo de derechos, que serían los derechos de primera generación, por así decirlo, y luego tenemos los derechos sociales que vienen después, que vienen cuando ya el movimiento obrero y el Estado evoluciona y se entiende que tiene que proteger una serie de derechos de contenido más social. Esta división, que puede pareceros que es una división doctrinal o teórica sin trascendencia práctica, no es irrelevante. Es muy importante la división de los derechos en este sentido. ¿Por qué? Porque a los derechos que se le conoce con el nombre de primera generación se le ha dado un estatus jurídico privilegiado frente a los derechos sociales, que serían los de segunda generación. Ya si hablamos de los de tercera generación, que son los medioambientales y todo eso, ya el estatus jurídico de eso es prácticamente inexistente, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido unos derechos que han tenido una protección especial y otros que no. Y esa protección especial ha partido de esa división, de entender que hay unos derechos que el Estado puede garantizar y hay otros que no. Esta división doctrinal clásica que se sigue enseñando en las facultades de Derecho y que a mí se me ha enseñado así, tiene que ver con que se parte de la idea de que el Estado puede garantizar una serie de derechos porque no tiene que intervenir. Y dice, bueno, a mí no me cuesta dinero como Estado intervenir, dejar que la gente pues, pueda expresarse libremente, o pueda practicar la religión que quiera, o pueda votar, o pueda, pues eso, que se le respete su derecho a la inviolabilidad del domicilio, cosas así. Como eso a mí no me cuesta dinero, eso se puede garantizar y le voy a dar protección jurídica. Ahora, como a mí sí me cuesta dinero garantizarle a todo el mundo una vivienda digna, garantizar a todo el mundo el acceso a la educación, la protección del trabajo, la sanidad, etc., pues esos derechos nos viene a decir la doctrina clásica jurídica que son derechos que no se pueden garantizar, que son derechos que el Estado tiende a querer realizar pero que no se pueden hacer y que por lo tanto como no se pueden materializar van a depender de los recursos que tenga el Estado en cada momento. Y bueno, entonces en función efectivamente de los recursos que tenga el Estado habrá momentos en los que podrá tender a garantizarse y otros momentos en los que no. Jurídicamente, de hecho, se han aportado algunos, yo lo he clasificado en 5 grupos, digamos como de grandes argumentos que se utilizan por quienes son defensores de esta teoría, de entender que hay una división de derechos fundamentales y que unos tienen más protección que otros. Esta teoría entiende que hay 5 grandes argumentos que justificarían en el plano jurídico que no se pudiese hacer esa defensa o que no se pudiese equiparar jurídicamente a los derechos sociales al resto de derechos. La primera de estos planteamientos, el primer argumento que utilizan, dicen, bueno, hay una falta de legitimidad de los jueces. No sé si sabéis que la legitimidad de los jueces se llama legitimidad de ejercicio, no legitimidad de origen. Dicen que los jueces no tienen legitimidad de origen porque los jueces no se le eligen. La legitimidad de los jueces vendría de que los jueces aplican de manera estricta la ley que emana de un poder legislativo que ha sido elegido por el pueblo, ¿no? Por el poder popular. Ese es el planteamiento, ¿no? Entonces dice, si nosotros garantizamos el derecho a la vivienda, estaríamos limitando que se pudiesen realizar un determinado tipo de política y con ello el juez impediría, cuando hubiese que una determinada norma es contraria a ese derecho, eso haría que el juez impidiese la aplicación de esa norma. Entonces el juez se convertiría en un poder legislativo y por lo tanto eso no puede ser así. Bien, este argumento no se sostiene porque con los derechos civiles y políticos también hay un contenido mínimo que el legislador cuando va a hacer una norma tiene que respetar. Y si ese contenido mínimo que el legislador tiene que respetar se puede aplicar a los derechos sociales sin que haya ningún tipo de decadencia de la división de poderes, no tiene ningún sentido que cuando queremos aplicarlo a los derechos económicos vaya poco más que a caer el sistema de división de poderes y los jueces se vayan a convertir en legisladores. El segundo de los argumentos para defender este planteamiento que se utiliza es la indeterminación de los derechos. Normalmente se suele decir que los derechos sociales son derechos que tienen un contenido o que están expresados en unos términos que son términos muy genéricos. Entonces vienen a decir, bueno, si me dicen que tengo derecho a una vivienda digna o a una salud adecuada o a un trabajo digno, al libre desarrollo de la personalidad, todo eso ¿qué es? Son derechos que están expresados en términos muy genéricos. Entonces, ¿cómo se van a defender judicialmente si ni siquiera sabemos qué contenido concreto tienen que tener? Bien, esto, claro, es verdad que los derechos sociales están expresados en términos genéricos, pero no más genéricos que los derechos civiles y políticos.
todos los derechos están expresados en términos genéricos. De hecho, la función de los operadores jurídicos es concretar esa norma que está enunciada de forma abstracta para el caso específico que tiene que resolver. O sea que nuestro trabajo desde el derecho es precisamente darle contenido a esa norma genérica o abstracta que enuncia una norma. Por lo tanto, es mentira que los derechos sociales sean más indeterminados que los derechos civiles y políticos. Y en todo caso, la indeterminación de los derechos sociales viene precisamente del hecho de que nunca han accedido a los tribunales, de que no se ha podido ir a un tribunal a pedir o a exigir que te dé una vivienda. Entonces, claro, como no se ha desarrollado eso, no sabemos jurídicamente o no existe doctrina suficiente que nos diga jurídicamente qué se entiende por vivienda adecuada, por vivienda digna. Entonces, es un argumento que tampoco se sostiene. El tercer argumento es el que ya hemos anunciado antes, que es el del carácter económicamente gravoso, excesivamente gravoso desde el punto de vista económico. Nos dicen que los derechos sociales son más caros que los derechos civiles y políticos, lo cual, insistimos, tampoco es cierto, no se sostiene. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que al Estado pues, los derechos civiles y políticos no les cuesta, porque suponen un no hacer por parte del Estado. Bien, el derecho al voto está dentro de los derechos civiles y políticos. Al Estado no le cuesta dinero tener que poner en marcha toda la maquinaria electoral, tener que llevar a cabo todo ese recuento de votos, etc. Eso no le cuesta dinero al Estado. O el derecho a la propiedad, por ejemplo. Todos los registros que hay de la propiedad, notaría, etc. Eso no le cuesta dinero al Estado. Es mentira que los derechos civiles y políticos sean más caros que los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? El penúltimo argumento viene a decirnos que no hay mecanismos procesales idóneos. ¿Qué son los mecanismos procesales? Son los mecanismos que dentro de un proceso judicial te permiten defender un derecho. Bien, pues vienen a decirnos, los derechos sociales no tienen mecanismos procesales idóneos para ser defendidos ante los tribunales. Claro, la inexistencia de mecanismos judiciales viene precisamente de que no se les ha permitido acceder a los tribunales. Entonces, si no se les permite acceder a los tribunales, no se desarrolla el proceso encaminado a defender esos derechos específicos. Y por último, muy relacionado con el anterior, nos dicen que los derechos sociales tienen una escasa tradición jurídica y que esa escasa tradición jurídica implica que no estén desarrollados. Claro, pero es que volvemos a lo mismo. Precisamente tienen escasa tradición jurídica porque no acceden a los tribunales, porque no se les da tutela a ese tipo de derechos. Entonces, como vemos, desde el punto de vista jurídico no existen realmente argumentos consistentes que permitan sostener que hay unos derechos privilegiados o de primera generación que tienen que tener una protección mayor y que hay unos derechos, digamos, de segunda generación, como se les conoce más, que tengan que tener que sea imposible proteger el plano jurídico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay un grupo de derechos que está más protegido que otros si, digamos, jurídicamente no existe una jerarquía de derechos? Bueno, esto va a parecer una coña, pero la respuesta es fácil. Lucha de clase. Eso, no hay nada más. Entonces, no hemos tenido el poder suficiente para poder hacer que los derechos que emanan o que son inherentes a los intereses que nuestra clase social defiende estén posibilitados en normas, estén recogidos en normas. Es una realidad. No hemos tenido poder suficiente para eso. Lo máximo a lo que hemos podido aspirar es al Estado social, al constitucionalismo de posguerra, a decir, dentro de nuestros textos constitucionales, dentro de nuestras normas, vamos a incluir tímidamente algunos derechos sociales y vamos a intentar limitar la propiedad privada. Y parecía que la propiedad privada estaba subordinada al interés social, pero ya hemos visto en el momento de crisis cómo se han puesto las cosas y ya hemos visto que la propiedad privada que esté subordinada al interés social le cuesta todavía entenderlo a los jueces. Entonces, efectivamente, no existe ningún argumento jurídico que pueda amparar esa distinción cualitativa, sino que simplemente se explica porque hay una ideología muy concreta que está detrás de entender que hay unos derechos que se pueden defender y unos que no. Y fijaos hasta qué punto es importante eso, que a mí cuando estudié constitucional, cuando estudié precisamente los derechos fundamentales, me decían en la carrera, fijaos, los derechos sociales como el derecho a la vivienda, el trabajo, no sé qué, son derechos que son como los sueños que tiene el Estado cada mañana cuando se levanta. Textual, literalmente, literal, son los sueños que tiene el Estado cada mañana cuando se levanta. Es decir, es el panorama ideal al que el Estado quiere llegar. Pero hay situaciones de pobreza irremediable que impiden que se puedan cubrir esos derechos, que impiden que esos derechos se puedan tutelar. Sabemos que hay recursos suficientes para poder proteger estos derechos y la cuestión es simplemente política, es decir, cómo se distribuyen esos recursos. ¿Cómo se ha configurado el derecho a la vivienda dentro de nuestro ordenamiento? Vamos a pasar ya, lejos, o sea, al margen de ese debate, vamos a pasar a la vivienda en nuestro ordenamiento interno. Cuando hablamos de la vivienda
no tenemos que perder de vista dos cuestiones que los jueces a veces no las tienen en cuenta, y que son las normas de derecho internacional y las normas de derecho comunitario, del derecho de la Unión Europea. Y son dos cuestiones que los jueces normalmente no tienen en cuenta, porque los jueces están un poco anticuados todavía, están un poco desfasados. Y entonces todavía tienen en su cabeza un esquema que se ha utilizado siempre para estudiar derecho, que es una pirámide, ¿no? Entonces te dicen, bueno, pues la norma más importante es la Constitución, luego viene la ley y luego vienen los reglamentos que desarrollan la ley. Y ese es nuestro sistema interno de normas. Claro, ¿qué pasa? Que cuando el Estado entra en una organización supranacional, como es la Unión Europea, cuando cede soberanía y cuando además empieza a haber una mayor relación entre los distintos Estados ya a nivel internacional, fuera del marco de la Unión Europea, hay normas jurídicas que vinculan a los Estados. Los tratados internacionales que firman los Estados los vinculan, y los tratados que firman en el marco de la Unión Europea los vinculan mucho más todavía. Precisamente por esa cesión de soberanía, porque hay competencias sobre las que el Estado ya no legisla, legisla la Unión. Entonces, esa es una cuestión importante que a veces a los jueces les cuesta un poco todavía tenerlo en cuenta. En el ámbito internacional tenemos dos textos de referencia. Fijaos cómo se ve en el ámbito internacional esa división de la que hemos hablado de los derechos, hasta el punto de que tenemos un pacto internacional de derecho civil y político y un pacto internacional de derecho económico, social y cultural, donde tendríamos los derechos sociales. Los dos son de 1966, se firmaron en Nueva York, y en el pacto internacional de derecho económico, social y cultural se recoge el derecho habitacional, ¿vale? Derecho relativo a la vivienda. Y otro texto internacional, y otro texto internacional en el que también tenemos el derecho a la vivienda es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, en la Carta de Naciones Unidas. Estos dos textos internacionales, ¿cómo se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico? Bien, pues nuestro artículo 10.2 de la Constitución dice que todos los derechos y libertades que están reconocidos en la Constitución se tienen que interpretar a la luz de los tratados internacionales que ha firmado el Estado español. ¿Eso qué significa? Que cuando un juez va a aplicar una medida que afecte, por ejemplo, en este caso, a derechos sociales y concretamente al derecho a vivienda, tiene que tener en cuenta, primero, qué normas internacionales ha firmado el Estado español y, segundo, qué es lo que dice la jurisprudencia internacional en torno al contenido que se le da a ese derecho en concreto en el plano internacional. ¿Y por qué? Pues por dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es por la por la primacía o por la jerarquía del derecho internacional frente al derecho interno, y derivado de eso, de la prohibición que tienen los Estados de poder aducir normas internas para violar el derecho internacional. Y este argumento es muy importante porque precisamente este argumento, aunque no en el ámbito internacional sino en el ámbito del derecho de la Unión Europea, es el que ha supuesto que el gobierno tenga que modificar la ley de enjuiciamiento civil para modificar la oposición a la ejecución hipotecaria, precisamente por el argumento de que el derecho de la Unión Europea, no del derecho internacional, el derecho de la Unión Europea está a otro nivel del derecho internacional, ¿no? Pero precisamente el argumento es el mismo. El derecho de la Unión Europea es un derecho que jerárquicamente es superior al derecho interno de cada uno de los Estados. Y por lo tanto, vuestro procedimiento de ejecución hipotecaria contraviene las normas de protección de los consumidores y usuarios emanadas del Parlamento Europeo y emanadas de las instituciones europeas. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque precisamente por esa jerarquía del derecho de la Unión se ha tenido que reformar la legislación interna. Y precisamente el hecho de que el problema que había hasta entonces, cuando digo que los jueces a veces les cuesta entender esto, es que había una directiva de la Unión Europea que establecía unas cosas y una norma interna que contravenía esa directiva, y los jueces eran incapaces de aplicar por sí mismos la directiva, cuando precisamente tienen poder para hacerlo, porque son los jueces nacionales los que tienen que aplicar el derecho de la Unión, y no son los que tengan poder para hacerlo, es que tienen que hacerlo. Porque el derecho de la Unión, insisto, jerárquicamente es superior al derecho interno. Entonces, esa es una cuestión muy importante. En el ámbito de la Unión Europea, ¿qué normas reconocen derechos habitacionales? El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Son dos normas donde se reconocen derechos habitacionales y, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que en el derecho de la Unión Europea el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Todavía necesita de mayor desarrollo por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero ya hay sentencias que han apuntado que el derecho a la vivienda en el derecho de la Unión es un derecho fundamental y que los jueces nacionales tienen que tener esta circunstancia en cuenta cuando vayan a aplicar normas internas que supongan una limitación de estos derechos. Y por último nos vamos a ir a nuestra Constitución.
la configuración que se le da a nuestra Constitución, bueno, la vivienda se recoge como derecho en el artículo 47 y ese artículo 47 se incardina o se incluye dentro del capítulo 3 de la Constitución, que habla de los principios rectores de la política social y económica. Una vez vemos más cómo nuestra propia Constitución también hace esa división entre derechos, dándole a uno una mayor protección frente a otro, que los deja como principio rector. ¿Dónde se reconocen los derechos que tienen mayor protección dentro de nuestra Constitución? Tenemos el título primero de la Constitución, que se titula de los derechos y deberes fundamentales. Dentro de ese título primero hay dos capítulos, el capítulo segundo y el capítulo tercero. En el capítulo segundo se recogen los derechos y libertades y en el capítulo tercero los principios rectores de la política social y económica. En ese capítulo tercero es donde está el derecho a la vivienda. ¿Vale? El capítulo segundo, concretamente la sección primera, que son los artículos 14 y 29 de la Constitución, son los que tienen esa mayor protección jurídica. Son los que efectivamente te muestran cuál ha sido esa división de los derechos y por qué a uno se le ha dado más protección frente a otro. En esa sección primera encontramos el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la vida, la libertad religiosa, ideológica, de conciencia, libertad de residencia, libertad de circulación, libertad de prensa, etc. ¿Cómo se materializa esa protección jurídica, esa diferenciación de la protección jurídica? Nos vamos al artículo 53 de la Constitución. El artículo 53 nos dice que estos derechos del artículo 14 al 29 van a ser, primero, directamente aplicables. ¿Qué significa que sean directamente aplicables? Pues que desde el momento en el que se reconocen en la Constitución, no vamos a necesitar un poder político que los desarrolle, sino que son directamente exigibles ante los tribunales. Un poder político que los desarrolla a través de una ley de la Constitución. Son directamente exigibles ante los tribunales. Segundo, tienen una reserva de ley orgánica. ¿Qué significa la reserva de ley orgánica? Significa que esos derechos solamente se van a poder desarrollar por una ley orgánica. ¿Por qué? Porque en teoría las leyes orgánicas requieren de una mayoría mayor en los parlamentos, en el Parlamento. Tercero, van a tener amparo constitucional, de tal manera que cuando se viole ese derecho nosotros vamos a poder recurrir dentro del Poder Judicial hasta que nos vayamos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial, ¿vale? No es un tribunal del Poder Judicial, es un tribunal que está fuera del Poder Judicial, que se encarga únicamente de tutelar los derechos y libertades de la Constitución. El órgano más alto del Poder Judicial, es el Tribunal Supremo, ¿vale? Y bueno, son directamente aplicables, tienen amparo constitucional y muy importante, tienen un contenido esencial. Esa es la última de las protecciones que tienen estos derechos, que digamos privilegiados desde el punto de vista jurídico. Tienen un contenido esencial. ¿Eso qué significa? Pues que cualquier ley que los desarrolle va a tener que respetar ese contenido mínimo indispensable que tiene ese derecho. Ya que hemos visto esta protección, vámonos a los principios rectores, donde está el derecho a la vivienda. ¿Qué protección tienen los principios rectores? Primero, no son directamente aplicables. Con lo cual, si no hay una ley que los desarrolle, no se te permite jurídicamente ejercer. Segundo, no tienen reserva de ley orgánica, con lo cual solamente dependen para su ejercicio del desarrollo de una ley que puede cambiar cuando cambien las mayorías. ¿Vale? Tercero, no son susceptibles de amparo ante el Tribunal Constitucional, o sea que su vulneración no se puede llevar al Tribunal Constitucional por una razón, porque no son exigibles ante los tribunales. Esa es la situación y esa es la distinción que hace nuestra Constitución entre unos derechos y otros. Y para que veáis que esa división de los derechos tiene mucha trascendencia práctica, sobre todo en el plano de la protección jurídica. Con ese panorama, desde el punto de vista jurídico, ¿se puede dar a la vivienda, por las normas que tenemos, que son manifiestamente insuficientes, un rango de derecho fundamental? Sí. Sí, entendemos que sí. ¿Por qué? Por los siguientes argumentos. El primero de ellos, ya hemos hecho referencia antes de forma rápida, hemos hablado de la primacía del derecho internacional. Si España ha suscrito tratados internacionales en los que el derecho a la vivienda se reconoce como derecho fundamental, en España el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, precisamente por el artículo 10, porque obliga a los poderes públicos a que apliquen las normas internacionales, apliquen nuestros derechos de nuestra Constitución según las normas y las jurisprudencias internacionales. Segundo, por la primacía del derecho comunitario, que ya lo hemos dicho, el derecho de la Unión Europea está por encima del derecho interno español. Y precisamente eso ha supuesto que todos los cambios en materia de protección de consumidores, de oposiciones, de ejecución hipotecaria, pero todas esas materias se han modificado precisamente por eso, porque España estaba inaplicando normas del derecho comunitario. Tercero, por la instrumentalidad, y ya no solamente a nuestra Constitución, por la instrumentalidad que tiene el derecho a la vivienda.
El derecho a la vivienda, no olvidemos, es la base, el derecho a tener una base física mínima indispensable para poder ejercer cualquier derecho. Entonces, para empezar, el artículo 9.2 de la Constitución habla de la obligación de los poderes públicos de tener que remover los obstáculos existentes que impidan la igualdad efectiva entre los ciudadanos. ¿Eso qué significa? Pues que se tiene que hacer por parte de los poderes públicos, tiene que haber una actuación positiva que impida que haya situaciones de emergencia habitacional. Segundo, el artículo 10.2, que ya hemos dicho que introduce los tratados internacionales dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno. Tercero, el artículo 14 de la Constitución, que habla del derecho a la igualdad y de la prohibición de la discriminación. Cuarto, el artículo 18. Aquí vamos a ver la instrumentalidad del derecho a la vivienda, lo vamos a ver súper claro. ¿Por qué? Porque el artículo 18 recoge el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Es imposible que tú puedas ejercer el derecho a la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental si no tienes domicilio. Es imposible. Otro derecho fundamental, el derecho a la libertad de residencia. También se reconoce como derecho fundamental. Es imposible que puedas tener libertad para cambiar tu residencia de un sitio a otro del Estado si tú no tienes vivienda. El artículo 24, la tutela judicial efectiva. Si no me permiten ir a tutelar un derecho que es instrumental para el ejercicio de otros derechos, también me están vulnerando mi derecho a poder acceder a los tribunales. La tutela judicial efectiva es el derecho que tenemos todos de poder ir a los tribunales cuando entendemos que se nos ha vulnerado algún derecho. Y por último, el artículo 33, que recoge el derecho fundamental a la propiedad, pero que lo subordina al interés social. O sea que la función social de la propiedad no está dentro de los principios rectores del ordenamiento jurídico, está dentro de los derechos fundamentales, aunque está fuera de la sección primera, que son los que tienen una mayor protección, pero sigue estando dentro del capítulo que se llama de los derechos fundamentales. Porque la función social de la propiedad, no pensemos que es una historia baladí, una cosa que no tiene relevancia. Constitucionalmente está dentro de los derechos fundamentales. Esta sería la primera parte de la intervención, donde hemos visto un poco esa trayectoria y esa configuración jurídica. La situación actual, una situación de crisis económica. Precisamente, el no haber entendido a la vivienda como un derecho fundamental ha supuesto que se hayan llevado a cabo un montón de políticas que han ido orientadas a potenciar un modelo respecto de otro, pero que al final lo que ha supuesto ha sido vulnerar de manera sistemática el derecho a la vivienda. Fijaos, en el año 2006 estuvo en España un relator de las Naciones Unidas precisamente haciendo un estudio sobre la situación de la vivienda en nuestro país. Y en sus conclusiones dijo que en España el derecho a la vivienda se vulneraba constantemente y que era realmente grave, que era una situación que realmente las administraciones públicas tenían que hacer algo para solventar esa situación, porque decía, estamos en situaciones totalmente irreversibles, que como no hagan nada, la situación va a estallar, como efectivamente ha estallado. ¿Qué políticas se han hecho hasta este momento que nos han traído en el plano de vivienda? ¿Vale? Me voy a referir al tema de la vivienda. ¿Qué políticas hemos visto en el tema de vivienda que han desnaturalizado este derecho, que han hecho que este derecho prácticamente que digan que no es nada, que es papel mojado, que no sirve de nada? Pues bien, el crecimiento económico en nuestro país ha estado basado fundamentalmente en la construcción. De tal manera que ha habido un momento que en España se han estado construyendo más viviendas que en Italia, que en Francia y en Alemania juntas. Ha habido una liberalización total del crédito. ¿Eso qué significa? Que se ha permitido a los bancos poder conceder préstamos sin estudiar de manera seria los riesgos que estaban asumiendo las personas que estaban concretando esos préstamos y sin estudiar si esas personas verdaderamente iban a poder hacer frente a ese préstamo con los ingresos que tenían y con los trabajos que tenían. Tercero, ha habido una desregularización total del régimen del alquiler, del arrendamiento, y eso se muestra simplemente con los datos. En el año 1985 hubo una reforma de la ley de arrendamiento urbano y se limitó la duración de los arrendamientos a 5 años. O sea que con eso ya están convirtiendo el alquiler en una situación que no es estable, porque como mucho a los 5 años, salvo que tengas un acuerdo con tu arrendador para quedarte, te tienes que ir del piso. Pero es que además el alquiler tampoco era, los precios del alquiler no estaban tampoco limitados. Eso implicaba pues que por el precio que tú estabas pagando un alquiler pudiese pagarte una vivienda. Por esa falta porque no había un tope máximo de los alquileres, ni porque no había ninguna regularización en torno a cuál tenía que ser el precio, ni nada de eso. ¿Eso qué ha supuesto? Pues vamos a coger un periodo de referencia de 50 a 60 años. En el año 2007, el 87% de la población accedía a la vivienda en régimen de propiedad, es decir, endeudándose con un contrato de préstamo hipotecario, frente al 60% de países como Alemania o como Francia.
¿vale? O sea, el porcentaje es brutal, del 87% al 60%. Pero es que si nos vamos al año 1950-51, el porcentaje de población que vivía en régimen de alquiler era del 51%. Y si nos vamos a grandes ciudades como Madrid o como Barcelona, el porcentaje superaba el 90%. Es decir, que en cuestión de 60 años, de un 90% de personas, un 90% de la población viviendo en régimen de alquiler, en cuestión de 60 años se invierte la cifra totalmente y el 87% de las personas acceden a la vivienda en régimen de propiedad. Eso unido a que hay un mensaje oficial por parte de las administraciones públicas de que la vivienda es una opción segura, la inversión en vivienda. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, tú te compras una vivienda en régimen de préstamo hipotecario, etc. El precio de la vivienda nunca para de subir, con lo cual, si en un momento dado no la puedes pagar, la vendes y punto. Un mensaje absolutamente oficial, que estaba en las administraciones, que estaba en los representantes públicos, etc. Bueno, todas esas circunstancias nos llevan a un momento en el que efectivamente se estalla la crisis y empiezan a producirse desahucios. ¿Por qué? Pues porque la gente empieza a dejar de pagar, es el momento en el que tienen que decidir entre comer y pagar la casa y al final pues tienen que irse. Y en esta situación, cuando planteaba la defensa del derecho a la vivienda y decir, oye, pero es que la vivienda está subordinada al interés social, es que aunque sea vivienda privada, la riqueza del país está subordinada al interés social. Es que ¿cómo puede ser entonces que se esté echando a esta gente de las casas si no tienen, no hay alternativa para que esta gente se vaya a otro sitio? ¿Cómo puede ser? Y desde el punto de vista jurídico te decía, bueno, el contrato que firmamos, lo firmaron de forma libre. Nadie les puso una pistola. ¿Cuántas veces habréis escuchado en estos desahucios? Es que nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que tú firmes el contrato de préstamo hipotecario. Es que era un contrato que tú firmaste de forma libre porque tú quisiste y ya está. Entonces yo me pregunto, ¿realmente era un contrato que se firmó de forma libre? Cuando había una política muy clara orientada a potenciar un modelo de acceso a la vivienda concreto, es que fiscalmente, fijaos, es que ni siquiera el alquiler desgravaba. El alquiler no te desgravaba como política, es una política fiscal muy agresiva, lo único que te desgravaba era la compra. Entonces, analizando el contrato de préstamo hipotecario y entrando a discutir esa supuesta igualdad formal de las partes a la hora de contratar. Primero, esto la gente de desahucio lo tiene muy claro. El contrato de préstamo hipotecario es un contrato de adhesión. Hay todo un clausulado, todas las cláusulas del contrato están previamente redactadas por la entidad financiera y por lo tanto no hay una libertad de las partes a negociar. Yo no voy a ir allí al banco a decir, bueno, venga, a ver, ¿qué ofertas me da? Pues con esta no estoy de acuerdo, con esta cláusula sí, esta me la quita, eso no existe. O coges todo el contrato o lo dejas. El contrato está redactado en un lenguaje totalmente incomprensible, que a la gente, incluso a expertos, economistas, juristas, les cuesta entender el contrato de préstamo hipotecario. Una cuestión que no tendría que ser así, porque quien va a acceder a una vivienda, o a una primera vivienda, no tiene por qué ser un economista o un superjurista que entienda perfectamente todo eso, sino que son personas que tienen una profesión cualquiera, que están accediendo a un bien de primera necesidad y que necesitan comprender qué es lo que están firmando. Claro, ahora entendemos por qué estaba esa redacción incomprensible, porque estaban repletos de cláusulas abusivas, que han sido declaradas así por un tribunal. Además, cuando se firmaba el contrato de préstamo hipotecario, a la familia le hacían un estudio de los riesgos, que se lo hacía el banco, que no lo hacían las familias. Los propios bancos eran los que decían, bueno, vamos a hacer un estudio de tu riesgo a ver si tú puedes hacerte cargo. Sí, te puedes hacer cargo, no te preocupes, no hay ningún problema. O sea que todas esas circunstancias, en un contexto en el que se estaba potenciando el endeudamiento, en el que la opción del alquiler no era una alternativa y en el que, además, en el marco de cómo se firma el contrato de préstamo hipotecario, no podemos decir que las partes eran libres a la hora de contratar, que eran iguales y que sabían perfectamente qué era lo que estaban firmando. Y a partir de esa organización social, que se materializa sobre todo en los colectivos como estos desahucios, impugnando todas esas cuestiones que parecían que eran verdades absolutas y que nadie podía entrar a discutir, es cuando empieza a reabrirse el derecho a la vivienda. ¿Qué pasa con el derecho a la vivienda? Y es cuando empieza a discutirse otra vez sobre qué protección se le tiene que dar a esto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro, ha tumbado varias veces las propuestas o las cuestiones legislativas del Estado, porque ha entendido que la normativa interna violaba el derecho de la Unión Europea. Primero fue con el proceso de ejecución hipotecaria, que la gente de estos desahucios ya sabrá que antes no te permitían oponerte alegando, cuando te notificaban un desahucio, no te permitían que tú pudieses discutir que había cláusula abusiva.
¿Eso qué implicaba? Pues que a ti te desahuciaban, se quedaban con la vivienda y tú, para denunciar las cláusulas abusivas, te tenías que ir a otro procedimiento. Cuando te iba al otro procedimiento, claro, el ejecución hipotecaria es muy rápido. Entonces, te desahuciaban, se quedaban con la vivienda y tú te ibas a otro procedimiento y resulta que en el otro procedimiento te decían que sí, que en tu contrato había cláusula abusiva. ¿Qué pasa a esa persona que ya perdió la casa? Pues claro, te decían, no pasa nada, te compensamos. Pero ¿cómo compensa a alguien a quien ha echado de la casa? Y a saber cuándo sea, porque el procedimiento, de verdad, el procedimiento declarativo de cláusula abusiva es lento, no es un proceso rápido. Entonces el Tribunal de Justicia tuvo que decir, aquí hay un problema con el derecho a la defensa. Y aquí hay un problema porque no se está permitiendo a los deudores hipotecarios que puedan oponerse porque existen cláusulas abusivas. Eso supuso una reforma de la ley de enjuiciamiento civil y se permitió que efectivamente pudiese existir esa oposición y pudiese paralizarse el desahucio porque existen cláusulas abusivas. Luego, ¿qué pasó? Pues que cuando decían, bueno, se paraliza el desahucio porque hay cláusula abusiva, ¿qué hacía el juez? Pues que decía, bueno, pues vale, si los intereses de demora me lo han puesto en el contrato a un 22%, los voy a poner a un interés, efectivamente ese interés abusivo, los voy a modular, los pongo a un 9%. El Tribunal de Justicia ha dicho, no se puede hacer eso. Cuando una cláusula es abusiva, se declara nula. Y eso implica que no puede tener ningún efecto jurídico. Si no puede tener ningún efecto jurídico, tú como juez no tienes ninguna facultad de modular eso. Luego se matizó, bueno, sí, se puede modular en función de si puede subsistir el contrato, no sé qué. Lo último ha sido una sentencia de ahora, de diciembre del año 2016, la de las cláusulas solo, me imagino que la conoceréis ya, la de la retroactividad total, pero hay una muy importante de este año que habla sobre la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo hipotecario. La cláusula de vencimiento anticipado es la cláusula en la que una de las cláusulas en las que se fundamenta la ejecución hipotecaria. Y es muy importante, ¿por qué? Porque esta cláusula faculta al banco a que pueda dar por resuelto el contrato de préstamo hipotecario y pueda reclamar toda la deuda a los deudores hipotecarios. Es decir, el banco, ante el impago de las cuotas hipotecarias, dice, vale, me he cansado, te pongo una demanda de desahucio, te reclamo toda la cantidad del préstamo. ¿Qué pasa? Pues que antes, las cláusulas estas están redactadas de tal manera que se permite al banco dar por terminado el contrato ante cualquier clase de incumplimiento. Entonces, claro, los tribunales tuvieron que decir que eso no era legal. Decían, vamos a ver, si hay un contrato que dura 30 años, cualquier tipo de incumplimiento no puede suponer que tú termines el contrato de forma unilateral, sino que tiene que ser un incumplimiento grave. Jurídicamente se califica como un incumplimiento esencial. Eso supuso una nueva reforma de la ley. Y se dijo que es un incumplimiento esencial. Un incumplimiento esencial es dejar de pagar más de 3 cuotas del préstamo hipotecario. También habría que entrar a debatir si eso es un incumplimiento esencial o no, pues son 3 cuotas, no olvidemos, en un contrato que dura 30 años. ¿Qué dijeron? Bueno, más de 3 cuotas del préstamo hipotecario. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que las hipotecas que se han firmado a partir del año 2012-2013 incluyen esa cláusula de vencimiento anticipado ajustada a la ley. Es decir, establecen que el contrato de préstamo hipotecario se puede dar por vencido de manera anticipada si hay más de 3 impagos. ¿Qué ocurre? Que las hipotecas anteriores a esa fecha no establecen eso. Establecen la posibilidad del banco de dar por resuelto el contrato ante cualquier tipo de incumplimiento. Eso parece que no tiene importancia, pero sí la tiene. La tiene por lo siguiente. Porque en esa situación, ¿qué tendría que haber hecho el banco? Si un banco sabe que se ha cambiado la ley y que conforme a esa reforma de la ley, en un contrato que ha sido redactado por él hay cláusulas abusivas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse en contacto con los deudores y decirle, oye, esto lo tenemos que modificar, porque esto es abusivo. Bien, ¿el banco qué hacía? Pues decía, me voy a esperar a ejecutar la hipoteca, a pedir el desahucio, a que haya dejado de pagar 3 cuotas. De esa manera, aunque mi cláusula dice que yo puedo dar por terminado el contrato cuando se impague una sola cuota, yo me voy a esperar a que los deudores dejen de pagar más de 3 cuotas para que de esa manera no me aleguen que la cláusula era abusiva. Y los jueces se lo creían. Los jueces decían que sí, que era verdad, que efectivamente la cláusula tal cual estaba redactada iba en contra de la ley, pero que como el banco en su ejercicio se había ajustado a la legalidad, que no había ningún problema. Pues en diciembre, el planteamiento contrario ¿cuál era? Era el decirle, no, la cláusula es ilegal, con independencia de que tú te hayas ajustado o no a la legalidad para aplicarla. La cláusula es ilegal, ¿por qué? Porque te permitía que ante cualquier incumplimiento del contrato de préstamo hipotecario, tú pudieras dar por terminado el contrato. Que tú por bondad te has querido esperar a que yo dejase de pagar 4 cuotas, me parece muy bien, pero la cláusula ya era abusiva de antes. La cláusula, en los términos en los que estaba redactado, era abusiva.
Lo que la convierte en abusiva no es que tú te hayas esperado a ejecutar la hipoteca a que ella haya dejado de pagar más de 3 cuotas. Pues efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2016 ha dicho que la cláusula es abusiva por independencia de que el banco haga o no un ejercicio abusivo. Lo había dicho en 2014, pero ha tenido que volver a decirlo en 2016, porque los jueces que no se enteran, pasan de todo. Entonces, es importante, exacto, es importante, sí es importante, ¿por qué? Porque si ahora nos encontramos con esa situación ante un desahucio, y lo digo sobre todo por la gente que está trabajando con personas que están en proceso de ejecución hipotecaria, si nos encontramos ahora mismo en un contrato de préstamo hipotecario y nos encontramos con una familia a la que la van a desahuciar y vemos que hay una cláusula en su contrato de vencimiento anticipado, si esa cláusula no está ajustada a la reforma legal de que como mínimo se tienen que dejar de pagar 3 cuotas para poder instar la demanda de desahucio, si esa cláusula no se ajusta, nos podemos oponer con otro motivo más diciendo que hay cláusula abusiva y concretamente la de vencimiento anticipado. Y de esa manera pedir que se archive el procedimiento de ejecución hipotecaria y que se vayan a reclamar la deuda a un procedimiento declarativo normal, es decir, conforme vaya venciendo cada cuota que vaya dejando de pagar. ¿Por qué? Porque la cláusula que fundamenta la ejecución, es decir, la cláusula que permite al banco dar por terminado el contrato y reclamar toda la deuda, es una cláusula abusiva. Esa es la última sentencia que tenemos en materia de cláusula abusiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es más o menos todo lo que quería comentar y nada, ya queda otra pregunta.